¿qué tal? Bienvenidos al Rincón de Matemáticas. Vamos a resolver el examen de la unidad 7 planteado en mayo del 2024 sobre proporcionalidad y porcentajes. El ejercicio 1 dice: el sueldo medio de un ingeniero es de 2.700 euros y el de un cajero de supermercado es de 900 euros. Apartado A. Calcula la razón entre los sueldos y explica su significado. Nos habla del concepto de razón. Tienes que tener en cuenta que la razón de dos magnitudes es el cociente entre esas dos magnitudes, es decir, es A entre B, si A es una magnitud y B es la otra magnitud. En este caso me habla de la razón entre el sueldo medio de un ingeniero, entonces la razón entre el sueldo de un ingeniero y el sueldo de un cajero de supermercado. Es el cociente entre esas dos magnitudes. En este caso particular sería 2.700 entre 900. Me dice también que expliquemos su significado. Bien, pues tan solo tienes que hacer ese cociente, esa división, y es 3. ¿Qué significa eso? Pues significa que el sueldo del ingeniero es el triple que el sueldo del cajero del supermercado. Eso es lo que significaría. Vamos a leer el apartado B. Me dice: antes de la crisis, se supone una crisis económica, el ingeniero tenía un sueldo de 3.600 y el cajero del supermercado de 1.200 euros. ¿Cuál era entonces la razón entre sus sueldos? De la misma forma que hemos hecho anteriormente, habría que hacer el cociente entre el ingeniero y el cajero, es decir, la división. Eso es la razón de esas dos magnitudes. En este caso particular, antes de la crisis, el sueldo del ingeniero era de 3.600 y el sueldo del cajero era 1.200. Bien, vuelve a dar de nuevo 3. Si divides 3.600 entre 1.200 obtenemos 3. ¿De acuerdo? En el apartado C lo que me plantea es: las dos razones anteriores forman una proporción. Bien, te recuerdo que una proporción es una igualdad de dos razones. Y si es una igualdad de dos razones, pues deben ser iguales. ¿De acuerdo? Fíjate que en este caso 3.600 entre 1.200, que es la razón del apartado B, y la razón del apartado A, que es 2.700 entre 900, ambas son iguales a 3. Eso significa que forman una proporción. También aprovecho para recordarte que cuando tienes una proporción, los productos cruzados tienen que ser iguales. Por lo tanto, observa que en este caso voy a tener que 3.600 multiplicado por 900 va a ser lo mismo que 1.200 multiplicado por 2.700. Entonces, a la pregunta de ¿forman una proporción?, evidentemente habría que decir que sí forman una proporción. Vamos con el ejercicio 2 del examen, que dice: he comprado en la charcutería 150 gramos de jamón curado y me ha costado 5 euros. ¿Cuánto me costará 3/4 de kilo? Este es un problema de proporcionalidad directa, ya que tenemos jamón curado que he comprado 150 gramos y me ha costado 5 euros. Y me preguntan cuánto me costará 3/4 de kilo. Vamos a recoger las magnitudes con las que estamos trabajando: la magnitud jamón y la magnitud precio, lo que me cuesta en euros. El jamón me lo dan en gramos, vamos a poner la unidad en gramos. Bien, pues hay que pensar que a más jamón que yo compré, evidentemente voy a tener que pagar un precio mayor. El precio va a ser mayor. A ver, pensamos que a doble de jamón vamos a tener entonces el doble de precio, pues evidentemente lo que se tiene es una relación directa. Se presenta una relación de proporcionalidad entre las dos magnitudes que es directa. ¿Qué significa que la relación sea directa? Lo que significa entonces es que los gramos de jamón que yo compre entre el precio en euros va a ser siempre igual a una constante que se llama constante de proporcionalidad. Bien, pues con esta herramienta se puede resolver sin ningún problema este ejercicio y cualquier ejercicio que sea parecido.
Lo único que pasa es que tenemos que expresar la cantidad de jamón que compramos en gramos. Y ten en cuenta que tenemos aquí, lo voy a poner aquí, que tenemos 3/4 de kilo. 3/4 de kilo serían 0,75 kilos. Lo tenemos que pasar a gramos. Para pasar de kilos a gramos, tan solo tienes que multiplicar por 1000. Por lo tanto, tendríamos que queremos comprar 750 gramos. Bien, pues como las razones entre los gramos de jamón y el precio va a ser igual siempre a una constante, a un número fijo, tendríamos que 150, que son los gramos que compro, los tenemos aquí, entre lo que me cuesta, que son 5 euros, tiene que ser igual a 750 gramos, que es lo que queremos comprar ahora, entre lo que me cuesta, que lo desconozco y le llamo X. Vale, pues como lo que tenemos aquí es una proporción, los productos cruzados, como hemos dicho anteriormente, tienen que ser iguales. Por lo tanto, se tiene que 150 por X tiene que ser igual a 750 por 5. 750 por 5 es 5 por 5, 25, me llevo 2, 7 por 5, 35, 2, 37, añadimos el 0 y tendríamos 150 por X igual a 3750. Y recuerda, el 150 está multiplicando a la incógnita, a X. Para despejar la X pasamos el 150 dividiendo al miembro derecho. De donde se tiene que X es igual a 3750 partido por 150. Realizamos la división y me da 25. Por lo tanto, la solución sería que el precio del jamón que voy a comprar, de los 3/4 de kilo que voy a comprar, serían 25 euros. Y ya estaría hecho el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3, que me dice, en una granja tienen 6 caballos que consumen una carga de pienso de cada 20 días. Bien, repito, 6 caballos que consumen una carga de pienso cada 20 días. El dueño ha vendido 2 de los caballos por 3.800 euros. ¿Cuántos días le durará ahora la carga de pienso? Lo que se nos plantea es un problema en donde tengo dos magnitudes que se relacionan de forma inversa. Vamos a verlo. Recogemos lo primero. Recoger las magnitudes con las que estamos trabajando, el número de caballos y los días que le dura la carga de pienso. Bien, resulta que el dueño vende 2 de los caballos, entonces me pregunta cuántos días le va a durar esa carga de pienso. Bien, vamos a recoger entonces las magnitudes, las vamos a escribir, el número de caballos y el número de días que le dura el pienso. Es evidente que a más caballos que tenga el granjero, el pienso que tiene, esa carga de pienso, le va a durar menos días. Piensa que a doble de caballos voy a tener la mitad de días. Bien, pues en ese caso la relación que se presenta es una relación de proporcionalidad inversa. ¿Qué es lo que significa que la relación sea de proporcionalidad inversa? Significa que el producto entre una magnitud, la primera magnitud y la segunda magnitud, el número de días que le dura el pienso, va a ser igual siempre a una constante. A esa constante se le llama, como hemos visto anteriormente, constante de proporcionalidad. Lo escribo, no se te olvide. Bien, pues lo único que tenemos que hacer ahora es irnos al problema y recoger los datos. Me dice que 6 caballos le dura el pienso 20 días. Bien, pues tendríamos 6 caballos por 20 días. Va a ser igual que... ¿Cuántos caballos va a tener si vende 2 caballos? Pues va a tener 4 caballos. La pregunta es ¿cuántos días le va a durar? No lo sabemos, le vamos a llamar X. Por lo tanto tendré 4 caballos por X. Tiene que ser igual que 6 por 20, ya que los productos de la magnitud caballos por días va a ser siempre igual, como estamos diciendo en la definición de proporcionalidad inversa, el producto de las dos magnitudes va a ser siempre igual a una constante. Fíjate, un dato curioso, nos meten aquí el 3.800 euros, ese dato numérico no tiene nada que ver con el problema, pero puede haber gente que se confunda, así es que tienes que tener cuidado con ese tipo de datos que nos meten en los problemas y que no intervienen en el proceso de resolución de los mismos.
Bien, pues tan solo tienes que resolver lo que tenemos en el miembro izquierdo. Esto es 120 igual a 4 por x. Ahora tienes que tener en cuenta que el 4 está multiplicando, pasará dividiendo, de donde tengo que x va a ser igual a 120 partido por 4. Es decir, x es igual a 30. Con lo que la solución ya la tengo. Voy a tener pienso suficiente para 30 días. Vamos con el ejercicio 4 que dice: calcula la altura real en metros de un edificio de 5 plantas, sabiendo que la escala del plano es 1,500 y que su representación en el dibujo es de 3 centímetros. Bien, pues en este caso también se trata de un problema de proporcionalidad directa, ya que hay dos magnitudes con las que se están trabajando. Se trata de un plano, de un mapa. En un mapa hay dos magnitudes con las que se trabajan, que es el valor en el plano y el valor real, el valor en la realidad. Bien, está claro que a más valor en el plano, en el mapa, voy a tener más valor en la realidad. Entonces se trata de una relación directa entre esas dos magnitudes y de ahí viene el concepto de escala que tenemos aquí. Lo vamos a marcar, que la escala es 1,500. 1,500, eso lo vamos a encontrar en todos los mapas y en todos los planos. También se puede escribir así, 1 sobre 500. Eso significa que un centímetro en el plano se va a corresponder con 500 centímetros en la realidad. ¿De acuerdo? Bien, pues tan solo tenemos que trabajar con esta escala para poder resolver el problema. Dice: calcula la altura real en metros de un edificio de 5 plantas, sabiendo que la escala del plano, el 5 aquí no sirve para nada, sabiendo que la escala del plano es 1,500 y que su representación en el dibujo es 3 centímetros. Sabemos que la representación en el mapa es de 3 centímetros. Por lo tanto, lo primero, partimos de la escala, 1,500. La representación en el mapa es de 3 centímetros. Desconocemos la medida en la realidad. Como la relación es directa, las razones tienen que ser iguales. Se tiene una proporción, pues resolviendo esa proporción tendremos el valor de x. Tan solo tengo que multiplicar en cruz y despejar x. Con lo que se tiene 1 por x es igual a 3 por 500. 1 por x es x, es igual a 3 por 5, 15, añadimos los dos ceros. Estos serían centímetros. Pero ojo que el problema dice que diga la altura real en metros. Por lo tanto, pasamos de centímetros a metros, dividiendo entre 100 y tendremos que la altura real del edificio sería de 15 metros. Y ya tendríamos hecho el ejercicio 4. Vamos con el ejercicio 5 que dice: calcula los porcentajes siguientes. Me pide que calculemos el 50% de 40. Hay que expresar el 50% en forma decimal, que es 50 entre 100, que es 0,50. Se multiplica por 40 y eso es 20. El 25% de 200 sería 0,25. Recuerda, 25% es 25 entre 100. Es 0,25, que multiplicado por 200 me va a dar 50. En este apartado me piden el 4,5% de 25. Lo expresamos en forma decimal y se tendría 0,045 multiplicado por 25 va a ser igual a 1,125. En el siguiente caso nos piden el 10% de 120. El 10% es 0,10, que multiplicado por 120 sería igual a 12. El 10% de 120 es equivalente a dividir el número, la cantidad de la cual queremos calcular el tanto por ciento, entre 10. ¿Vale? Es muy sencillo. El 24% de 350 lo expresamos en forma decimal, 0,24, multiplicamos por 350 y tenemos 8,4. Y por último, el 150% de 70, dividimos 150%, lo expresamos en forma decimal, sería 1,50 multiplicado por 70. Se obtiene 105. Ya estaría hecho el ejercicio 5.
Vamos con el ejercicio 6, que dice: en el instituto han aprobado la asignatura de matemáticas el 65% de los alumnos de primero de la ESO. Si sabemos que hay un total de 180 alumnos matriculados en ese curso, ¿cuántos alumnos han aprobado? ¿Cuántos han suspendido? Bien, vamos a recoger los datos, los tenemos aquí. Los que han aprobado es el 65% de los alumnos. Hay un total de 180 alumnos. ¿Cuántos han aprobado? ¿Cuántos han suspendido? El tanto por ciento de los alumnos que han aprobado, me dice el problema que es del 65%. El total de alumnos, dice el problema que es de 180. Entonces la pregunta que me hacen es: ¿cuántos alumnos han aprobado y cuántos alumnos han suspendido? Bien, para calcular los que han aprobado, tan solo tenemos que calcular el 65%, que es el total de alumnos en porcentaje que han aprobado del total. El 65% del total es el 65% de 180. Y eso me va a proporcionar el número de alumnos que han aprobado. Vamos a calcularlo. 0,65 lo expresamos en forma decimal multiplicado por 180. Se obtiene 117 alumnos que han aprobado. Para calcular el número de alumnos que han suspendido, tan solo tienes que restarle a 180, que es el total, los 117 alumnos, y se tendrá 63 alumnos han suspendido. Ya estaría hecho el ejercicio 6, es muy sencillito. Vamos con el ejercicio 7, que dice: quiero comprar un patinete que tiene un precio de 350 euros. Me hacen un descuento del 15%. ¿Qué tengo que pagar por el patinete? Bien, la pregunta es: ¿qué tengo que pagar por el patinete? No me preguntan por el descuento que me hacen, pero hay dos formas de hacer el problema. Una forma es calcular el descuento. Primero marcamos los datos que me dan, el precio, 350 euros, y el descuento del 15%. Bien, lo recojo esos datos, descuento, el tanto por ciento del descuento es del 15%, el precio total, precio inicial es de 350 euros. Entonces lo que podemos hacer para resolver el problema, lo primero es calcular el descuento. El descuento va a ser igual al 15% de 350. Eso es 0,15 por 350. Calculamos ese tanto por ciento y se obtiene que me van a descontar 52,5 euros. Eso es lo que me van a descontar, ¿vale? Entonces, una de las formas de resolver este problema es: al total, en euros, le quito el descuento en euros. Eso es, al total, que es 350, le quitamos 52,5 y me da el precio que tengo que pagar, que es 297,5 euros. Ese es el precio por el que me va a salir el patinete que acabamos de comprar. Otra forma de hacer el ejercicio es tener en cuenta que se trata de una disminución porcentual. Lo voy a escribir. Se trata de una disminución porcentual. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que el precio total, que es el 100%, le van a descontar el 15%, de tal manera que lo que voy a pagar yo por el artículo va a ser el 85%. Entonces, una forma rapidísima de calcular lo que tenemos que pagar sin pasar por el descuento que me hacen sería calcular el 85% del precio de 350. Es decir, esto es 0,85, lo pasamos a decimal, multiplicado por 350 y directamente me da el precio del patinete con ese descuento, que son 297,5 euros. Ese sería el ejercicio 7. Vamos con el ejercicio 8, que dice: en un depósito de 300 litros de capacidad echamos 135 litros de agua. ¿Qué porcentaje del depósito hemos llenado? Bien, vamos a recoger los datos. Tenemos 300 litros, la capacidad total del depósito. Lo relleno con 135 litros y me pregunta qué porcentaje representan esos 135 litros. Vamos a hacer una representación gráfica.
Este es el depósito. El depósito, si lo llenara entero, el total serían 300 litros. Pero resulta que lo voy a rellenar con 135 litros. Lo voy a rellenar solo con 135 litros. Los 300 litros representan, son el 100% de la capacidad del depósito. La pregunta es, los 135 litros, ¿qué tanto por ciento representa? Eso es lo que no sé. Aquí tenemos la duda. ¿Qué tanto por ciento del total representan esos 135 litros? Bien, pues siguiendo con los esquemas con los que hemos trabajado anteriormente, la respuesta la voy a obtener de esta secuencia. El X% de 300 es igual a 135. Eso me va a proporcionar el tanto por ciento que representan esos 135 litros. Resolvemos el problema. El X% lo expresamos en forma decimal. Ese X que acabo de expresar está en forma decimal, igual que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Multiplicado por 300 te tiene que dar 135. Entonces ahora despejamos X. Pasamos el 300, está multiplicando, lo pasamos dividiendo al miembro derecho. 135 entre 300. Y eso es igual a 0,45. Recuerda que esta X está en forma decimal, es el tanto por ciento en forma decimal. Bien, pues para pasarlo a tanto por ciento, tan solo tienes que multiplicar por 100 y sería un 45% lo que representan los 135 litros que he vertido en el depósito. En definitiva, para hallar el tanto por ciento que representa una parte sobre el total, tan solo tienes que hacer el cociente, multiplicar por 100 y ya tienes el tanto por ciento que te están preguntando. Vamos con el ejercicio 9, que dice: he pagado la factura de la luz y he visto que el consumo representa 60 euros. Sabemos que tenemos que añadirle un 21% de IVA. ¿Cuál será el importe total de la factura? Este caso es muy habitual, ya que se presenta en todos los pagos de facturas de luz, de gas, de agua. Siempre hay un consumo. Ese consumo, en este caso, a ese consumo se le suele llamar base imponible. Base imponible, no hace falta que te sepas esto, que es 60 euros. Eso es lo que has gastado en realidad. Luego tienes que pagar un 21% en forma de IVA. Es un impuesto que recoge la administración y que lo utiliza pues para la sanidad, la educación, hacer carreteras, servicios, etcétera, etcétera. Bien, si le calculas ese 21% de IVA, se lo añades a 60, pues vienes a obtener el total en euros de la factura que tienes que pagar. Vamos a poner aquí, ese sería el total. Hay dos formas de calcular calcular ese total. Una forma es calcular el 21% de 60, de tal manera que estás calculando el IVA, y después sumarlo a 60 y ya tienes el total. Lo vamos a hacer primero así. Calculamos el 21% de 60, eso es 0,21 por 60, y esto es 12,6 euros. Esto es lo que voy a pagar de IVA. Y entonces ahora a 60 le sumo 12,6 euros, se tienen 72,6 euros. Ese sería el total de la factura que voy a pagar, ¿de acuerdo? Sabiendo que el IVA que voy a pagar es de 12,6 euros. Bien, otra forma de calcular esto es teniendo en cuenta que lo que se presenta aquí es un aumento porcentual. Aumento porcentual. ¿Qué significa eso? Significa que lo que yo tengo que pagar es el 100% de la factura, que es 60 euros. Eso es lo que yo he gastado, lo que debería de pagar. Pero tengo que añadirle, tengo que aumentarlo porcentualmente en un 21%. Es decir, lo tengo que aumentar en un 21%. Es decir, voy a tener que pagar al final un 121% del consumo real que yo he tenido. Entonces, una manera de calcular directamente ese 72,6 es calcular el 121% de 60. Esto es 1,21, lo pasamos a forma decimal, multiplicado por 60, y si haces esa operación se tiene el total de lo que tengo que pagar de esa factura, en este caso de luz, que sería 72,6 euros. Y vamos con el último ejercicio, que es el 10, que dice: hemos comprado un teléfono móvil, hemos pagado por él 150,35 euros
nos han hecho un descuento en la tienda del 20%, ¿sabrías decir cuál es su precio inicial? Bien, pues marcamos los datos. Hemos pagado por el móvil 150,35 euros. Ese no es el precio que tenía. Eso es lo que hemos pagado después de un descuento que nos han hecho del 20%. Entonces nos preguntan por el precio inicial. Bien, vamos a llamarle X al precio inicial. Es desconocido. No sabemos cuánto es, ¿vale? Pero sabemos que nos han hecho un descuento del 20%. Vamos a trabajar con una disminución porcentual. El precio es el 100%. Me descuentan el 20%. Por lo tanto, voy a pagar el 80%. Entonces, el planteamiento sería el siguiente. El 80%, que es lo que pago, del precio inicial, que lo desconozco, va a ser igual al precio definitivo, que es 150,35 euros. Ahí tenemos una ecuación de primer grado que va a salir de pasar el 80% a forma decimal, multiplicarlo por X, y eso va a ser igual al precio final que voy a pagar por ese móvil. Tan solo tienes que despejar aquí la X. El 0,80 está multiplicando, pasará dividiendo. Tendré entonces que X es igual a 150,35 dividido entre 0,80. Y eso es 187,9375. Pero estos son euros. Habría que redondear. Habría que redondear a la segunda cifra decimal, a los céntimos. Con lo que el precio real del móvil, el precio inicial del móvil era de 183,94 euros. Y ya estaría hecho el ejercicio 10. Y con esto terminamos el examen. Espero que te sirva. Venga, nos vemos en el próximo tutorial.